Estimados estudiantes, seguimos con esta parte de la clase asincrónica sobre estructura de la Tierra. Tenemos entonces que volver a decir que las ondas sísmicas dependen de las propiedades de los materiales como la rigidez, como la incompresibilidad y la densidad. Esto hace que las velocidades de la onda P y la onda S sean distintas dependiendo del estado físico de la materia y de las características de la roca por la cual se están propagando. Acabamos de aprender la estructura de las capas más importantes de la Tierra, en las que vimos que la composición química y el estado físico de la materia varía de capa a capa. Esto hace que la velocidad de la onda P y de la onda S sean diferentes. Y esto brinda muchísima información. Es así como sabemos entonces eh, cuáles son las características de estas capas. En laboratorios podemos más fácilmente reproducir la velocidad de la onda P y la onda S, ondas de compresión y ondas de cisalle. Hemos aprendido entonces que los sólidos transmiten ondas P y S y que los líquidos solamente transmiten la onda P, ya que los líquidos no tienen resistencia al cizallamiento, entonces no pueden transmitir la onda S. Entonces así aprendimos que el núcleo externo es líquido. Entonces la rigidez, la incompresibilidad y la densidad del material son claves en el entendimiento de este desglose que podemos hacer de las ondas sísmicas en profundidad. Este es un perfil de la onda P hasta el centro de la Tierra, donde vemos que hay una variación muy importante en algunas profundidades. En 150 kilómetros hay un descenso de la velocidad. Antes de esto se incrementaba eh, considerablemente desde valores muy bajos, cercanos a 5 en la superficie, hasta valores más altos de 8. Luego tenemos otro cambio importante en 700 kilómetros, uno a 2.900 kilómetros y otro a 5.100 kilómetros. Probablemente estas profundidades les resuena de la primera parte de la clase cuando aprendimos las profundidades en las cuales se encuentran las discontinuidades. Y es así como se han establecido. Para la onda S hay un perfil similar. La onda S tiene velocidades menores que la P, entonces por eso es que eh, las velocidades son menores. Noten cómo entre 2.900 y 5.100 no hay ondas S, la velocidad es de cero. Entonces, cada uno de estos saltos de velocidad, cambios abruptos de velocidad o paulatinos están relacionados con estas discontinuidades que ya vamos a ir aprendiendo. Em, este desglose de las velocidades en profundidad se conoce como el modelo de referencia preliminar de la Tierra o PREM en inglés por Preliminary Reference Earth Model. Este es un modelo de una dimensión que representa las propiedades de la Tierra, no solamente la velocidad de la onda P y la onda S, también incluye propiedades como la atenuación, la densidad, la presión y la gravedad. Entonces, aquí hay un resumen, dos figuras que muestran un resumen de estas velocidades hasta el centro de la Tierra. En este caso vemos el resumen de la velocidad de P y S y de la densidad, como entonces notamos algunos cambios muy abruptos. Vimos alrededor de 150 kilómetros como hay este cambio de disminución de las velocidades, en la discontinuidad 660 o 670 kilómetros, que es el límite de la astenosfera, la de 2.900 kilómetros, que es el límite con el núcleo, donde hay un aumento en la densidad muy importante, pero hay más bien una disminución en la velocidad de la onda P y la velocidad de la onda S que no se propaga en esa zona. Y luego nuevamente vuelven a ser altas las velocidades en el núcleo interno sólido, a profundidades mayores a 5.150. El PREM fue desarrollado por Siewonski y Anderson. Pueden descargar el artículo en mediación virtual. Esto es parte de un comité de modelo de la Tierra estándar, modelo estándar de la Tierra, de la Asociación Internacional de Geodesia y de la Asociación Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra, que se llama IASPI. Entonces, estos modelos de referencia, bueno, aquí aparece cortada la presentación, pero se conocen como IASP 91. Hay otros modelos de referencia también, pero es muy común que cuando uno hace un estudio de sismología, una tomografía, una localización
de un telesismo, es decir, de un sismo distante o una localización con estaciones globales, utiliza este modelo de referencia de las velocidades, el IASP 91. Básicamente, los archivos que uno descarga en una, si uno quiere utilizar estos modelos, son tablas de velocidades con capas a diferentes profundidades que tienen las características de la Tierra. Entonces, las velocidades en el interior de la Tierra van este, variando. Entonces, tenemos, si vemos la composición, la división de clásica por composición de la Tierra, la corteza tiene velocidades menores a 6, el manto entre 8 y 13 kilómetros por segundo y el núcleo a velocidades mayores a 8, de 8 a 13 o a 12 para la velocidad de la onda P. En el caso de la división por el estado físico, entonces tenemos también velocidades hasta 8.1 en la litosfera, luego disminuyen para volver a aumentar a partir del manto inferior hasta 13, disminuyen nuevamente en el límite de la discontinuidad Gutenberg a 8 y luego incrementan otra vez hasta el núcleo interno. Aquí vemos también un perfil mostrando cómo el espesor de la litosfera en zonas continentales oceánicas también va a hacer que, debido a que hay más camino, más recorrido en velocidades altas o en velocidades bajas, va a estar asociado con tiempos de retraso, dependiendo del rayo, de la ubicación del rayo. Eso es algo muy básico en la sismología. Entonces, bueno, un resumen de la estructura interna de la Tierra y sus discontinuidades. Las discontinuidades principales están del lado izquierdo. La de Conrad es el límite entre la corteza inferior y superior, entre 15 y 27 kilómetros, visible especialmente debajo de los continentes. La discontinuidad del Mojo es una discontinuidad universal y se encuentra entre 5 y 10 kilómetros en los océanos y entre 35 y 75 kilómetros debajo de las zonas continentales. La discontinuidad Repeti, que se ha asociado con el límite entre el manto superior e inferior, se encuentra a 920 kilómetros, pero como mencioné, también se usa la discontinuidad de 660 kilómetros para establecer el límite entre el manto inferior y superior. Tenemos la discontinuidad de Gutenberg a 2.900 kilómetros, que es el límite entre el núcleo y el manto inferior. La discontinuidad de Lehmann, que es el límite entre el núcleo externo e interno, o sea, el límite del núcleo sólido, que se encuentra a 5.150 kilómetros, y que no tiene que confundirse con la discontinuidad de Lyman, que se encuentra a 230 kilómetros. Esa discontinuidad es una discontinuidad que representa la base de la zona de baja velocidad que se encuentra en el manto. Esta zona de baja velocidad, ubicada en la astenosfera, se encuentra entre 80 y 300 kilómetros. O sea, entre esas profundidades aparece la zona de baja velocidad, que ha sido interpretada como zonas de fusión parcial. Todo esto es parte de la astenosfera, la zona de baja velocidad, la discontinuidad de Lyman, la discontinuidad de 410 kilómetros y la de 660 kilómetros. Todos se encuentran en la astenosfera y la zona entre 410 kilómetros y 660 kilómetros, que son cambios de fase, se llama la zona de transición y es parte de, del manto superior. Aquí pueden ver que el lead es la capa que es la capa superior del manto y junto con la corteza representa la litosfera. Entonces el lead puede tener profundidades, bueno, puede llegar hasta 80 kilómetros, hasta 150 kilómetros, dependiendo inclusive en zonas continentales hasta 200 kilómetros. Vemos entonces la composición, que es sílice y aluminio para la corteza, y el manto y la astenosfera es sílice y magnesio. Y finalmente el núcleo, que es níquel y hierro, que también se llama barísfera. Entonces, ese es el resumen de la composición de la Tierra y sus discontinuidades. Ok, entonces ahora vamos a continuar con más aspectos sobre las ondas sísmicas. En este video, lo que vamos a, a visualizar es esta situación de que si la Tierra no tuviera, no tuviera capas, tendríamos rayos sísmicos directos, pero como la Tierra tiene capas y
y en la profundidad, en general, se aumenta la profundidad, entonces los rayos no son directos, sino que los rayos se curvan. Y la consecuencia de que los rayos se curvan es que los rayos vuelven a salir a la superficie. Y esto es una maravilla que le permite a la sismología muestrear muchísimo las capas de la Tierra. Y así es como también hacemos los modelos del interior de la Tierra. Entonces, básicamente ese es el objetivo de este video, mostrar los rayos directos, los rayos refractados que vuelven a la superficie debido a que en general las propiedades de la Tierra en profundidad son tales que las ondas sísmicas aumentan su velocidad. Y como aprendimos con la ley de Snell, entonces los rayos se van curvando porque aumenta la velocidad, entonces el ángulo en que es refractado va cambiando de forma en que se presentan estos patrones. Esto es lo que se reproduce de ese video. Aquí la velocidad va aumentando, la velocidad va siendo mayor, entonces las pendientes van cambiando, ¿verdad? Bueno, acá lo tenemos ordenado al revés porque esto es como si fuera un ejercicio de sísmica de refracción. Entonces está ordenado al inverso de como lo acabamos de ver en el video. Pero ustedes pueden observar cómo la pendiente va cambiando y si yo tengo muchas capas, voy a terminar teniendo una pendiente que se curva y que hace que entonces el rayo eh, vuelva a llegar a la superficie nuevamente. Entonces, esto es lo que vimos en el video, ¿verdad? Que si la Tierra no tuviera capas, entonces los rayos serían directos, pero como las ondas se incrementan en profundidad, entonces tenemos este estilo de propagación. Así se vería una velocidad constante, así es una velocidad que incrementa con profundidad, y así se construyen entonces estos gráficos que son los gráficos del tiempo de arribo de las ondas, que vamos a detallarlos en un minuto y que permiten visualizar la estructura de la Tierra. Las trayectorias de los rayos, bueno, varían muchísimo porque atraviesan este montón de capas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, si un rayo llega directamente a la superficie, se le denota simplemente como una P o como una S, ¿verdad? Pero bueno, aquí no les estoy diciendo cómo se llaman los otros, pero sí quiero que vean que entonces puede pasar que ingresen a una capa diferente como la estenosfera, puede ser que ingresen hasta el núcleo, ¿verdad? Ahí va variando el ángulo con que va eh, eh, pues continuando la penetración del rayo sísmico en las diferentes capas de la Tierra hasta llegar en algunos casos hasta otro extremo de la Tierra. Entonces, este camino que tienen las ondas sísmicas, ese recorrido del rayo, eh, y que llega finalmente a registrarse en una estación sismológica, puede detectarse y se detecta poniéndole un nombre a esa fase, hacia arriba. Entonces, voy a mostrarles algunos ejemplos de algunos, ¿cómo se llaman? Algunas fases. Eh, entonces, por ejemplo, hablemos de un rayo que viajó de la fuente a la superficie como una P y que allí rebotó y se volvió a bajar a la superficie como una P y luego rebotó y se propagó como una S, que desafortunadamente no lo estoy viendo acá en la figura, pero entonces se los voy a ejemplificar. Imagínense un rayo que empezó acá, entonces llega a la superficie como una P, rebota en la superficie, ¿verdad? Rebota en la superficie, vuelve a llegar a la superficie como P y vuelve a rebotar en la superficie y luego llega a una estación como una S. Entonces esa fase se llama PPS. Disculpas por no ponerla en la figura. Eh, Ahora vamos a utilizar otras letras para identificar trayectorias de la onda P en este caso que pasan a través de otras zonas como el núcleo. Entonces, una trayectoria que pasa por el núcleo externo va a recibir la letra K. Entonces, K de Kern, que significa núcleo en alemán. Entonces, en esta figura, esta sí la tengo, que es la PKP. Entonces, sale como una P, llega al núcleo
atraviesa el núcleo como K y llega a la superficie como P. Entonces, esta onda se llama PKP. Entonces, tenemos muchas combinaciones, ¿verdad? De la trayectoria. Puede ser una P que continuó como P y que luego salió como S, entonces se llama PKS. O puede ser una S que pasó por el núcleo externo y como P y llega a la superficie como P y entonces hay todas las combinaciones. PKS, SKP, SKS y la que acabamos de ver, PKP. Si tenemos una trayectoria que pasa por el centro, por el núcleo interno de la Tierra, entonces se denota con la letra I. Entonces aquí, en este caso sería PKIKP, es una fase que llegó, atravesó el manto, llegó el núcleo externo como P, pasó el núcleo interno como P, salió el núcleo externo como P y llegó a la superficie como P. Entonces una PKIKP. En caso de las ondas S, estas, bueno, pues, las ondas S no se propagan en el núcleo externo, ¿verdad? Pero pueden propagarse como onda P. O sea, puede ser que una onda S, como este caso, una onda S, llega al núcleo externo como P, ¿verdad? Cuando ¿se acuerdan de la clase anterior de clases anteriores de la ley de Snell, ¿verdad? Una onda P, cuando interactúa con la discontinuidad, se puede convertir en una onda S o una onda S se puede convertir en una onda P. Cambia el estilo de vibración de la partícula al pasar la discontinuidad y a un medio que tiene características diferentes. Eh, entonces, esta onda S se convierte en P, entonces es SK. Si pasa el núcleo interno como S, porque ahí sí se puede propagar la onda S, entonces se le llama J. Entonces se llama J y luego pasa como K porque es una onda P. O sea, K es una onda P en el núcleo externo y llega a la superficie como onda S. Entonces se llama una SKJKS. Y aquí tenemos un ejemplo de una PKJKP, que es una P que atravesó el núcleo interno, la J, como S. ¿Verdad? Esto es una P, esto es una P, esto es una S, esto es una P y esto es una P. Entonces quedó como PKJKS. Y la J es simplemente indicar que cuando pasó el núcleo interno era una onda S. Esta animación les va a mostrar todas estas opciones, la P, la PP, la PKP, la PKIKP y la PDIF. Entonces, yo los invito a que vean el video completo en mediación. Esto lo tenemos acá. Vamos a adelantar. Bueno, aquí entonces tenemos creo que ese es algo de lo que yo estaba mencionando, ¿verdad? Que entonces la K es para el núcleo externo, la I es para el núcleo interno, en el caso de la onda P. Entonces aquí es como se presenta la propagación. Las ondas directas, las P directas se muestran solamente, se observan únicamente en los primeros 103 grados, como ya lo vamos a ver en unas diapositivas. Las ondas PP entonces son las que llegan a la superficie y rebotan. Rebotan es que, bueno, se reflejan hacia el interior y entonces esa se llamaría la PP. Entonces, por favor, vean este video, ahí tienen la dirección, ¿verdad? También esta, la PP, se van a registrar en un rango de, de distancias. Luego tenemos la K, ¿verdad? Que es esta fase de la P en el núcleo, como ven ahí. ¿Ves que se registra también en un rango de distancias? Y luego la I, que son esas. Entonces, ahí están las distancias. De 0 a 103 hay arribos directos de la P, entre 103 y 150 no hay arribo directo de la P, o 140 dice aquí, ¿verdad? Bueno, aquí dice 140, 150 grados, y, eh, y luego esta es la P diff, que es una P que se, que sufre difracción en eso se refiere a que viaja a través de la discontinuidad. Entonces, esta es una fase de muy baja amplitud
que puede ser observada en las zonas de sombra. Entonces, así se interpreta esos pequeños arribos en las zonas de sombra, porque como no puede ser la P directa, es una P difractada. Entonces aquí se muestra el resumen de todas las fases. Entonces eso es con respecto a las ondas P. Vamos ahora a continuar con el caso de las ondas S, que es otro video que también quiero que lo vean, es este. Ahí tiene una dirección. Entonces en este caso también vamos a aprender acerca de la S, SS y la S-diff. Son muy similares. Ese es el resumen básicamente de la S, la SS y la S-diff. Entonces voy a adelantarlo. Ustedes por favor véanlo con mucho detalle. Aquí vemos la zona de sombra también de las S, que está también a partir de 103. Y la S-diff, que es la que viaja por el borde del núcleo. Y aquí vemos el resumen, en el caso de las ondas S. Ok, entonces, continuamos con las fases. Con las fases vamos a ver que aparte de las P, bueno, podemos tener PPP, SS, SSS. Tenemos también la PS o la SP, que es simplemente una P que rebotó como S. O sea, que si salió como P, no sé si veo algún ejemplo aquí, tal vez no. Si salió como P, luego rebota como S. Aparecen a distancias mayores a 40 grados. Cuando usamos el símbolo C, se usa para indicar que la reflexión ocurrió en la frontera del núcleo externo. Vamos a ver, aquí tenemos una. Entonces tenemos una P que sale, ¿verdad? Sale como P, se refleja en el núcleo externo y llega a la superficie, entonces se llama PCP. Y aquí tenemos todas las combinaciones como PCP, SCC, ay, creo que aquí me equivoqué, es S, quise decir, vamos a ver cuál me falta, SCP, SCS, aquí es SCS, ¿verdad? Entonces tenemos PCP, SCS, aquí es una S, y PCS, pero puede ser SCP. Todas las combinaciones, aquí hay una S, que lo voy a corregir de una vez. S, ok. Entonces, ok, cuando la trayectoria del rayo toca suavemente la frontera del núcleo externo, esa es la PDIF, que la acabamos de ver tanto para P como para S en los videos, ¿verdad? Entonces la toca suavemente y se transmite, continúa el recorrido por el borde del núcleo. Luego, las ondas P que entran al núcleo externo se denominan K, como ya aprendimos, y las que entran al núcleo interno se denominan I, ¿verdad? Entonces ya aprendimos el núcleo externo es K, el núcleo interno es I y la J es para la S. Creo que la puse en alguna parte nuevamente, no sé. La J es para la S como aprendimos en una diapositiva anterior. Ok, noten que entonces en un sismograma uno va a poder ver diferentes fases de un terremoto de magnitud grande, mayor a 7, en una estación lejana, entonces uno va a poder ver dependiendo de la distancia del epicentro, a qué tiempo pudo haber derribado una fase. Ahora, hay otras que también pueden aprender. La PP, SP, PS y SS son una P de un sismo profundo que se va a la superficie y rebota. Entonces, esta empezó como S, llega a la superficie y rebota. Entonces es una SP. Y esta es una P que llega a la superficie y rebota, es una P pequeña, ¿verdad? Con P grande. Entonces, y si vuelve a rebotar, es una P pequeña con P grande y luego P grande. A diferencia de las otras, ¿se acuerdan de las otras? Que es que la otra va directa a como esta. Esto es una P, perdón, esta. Es una P y PP, ¿verdad? En cambio, si de la zona de profundidad se va hacia la superficie directamente, entonces cuando se le agrega la letra minúscula. Entonces existen todas las combinaciones. Ok. Entonces, quiero que puedan visualizar esto, que cuando yo veo un sismograma, no es como lo que estamos haciendo con la sismología local, de los sismos locales que hemos registrado y localizado de Costa Rica, que entonces uno reconoce la onda P y la onda S, ¿verdad? Inclusive uno puede reconocer
una onda PN de una PG cuando hay ciertas a más de 150 kilómetros, ¿verdad? Pero cuando uno ve un sismograma no es como dice, ah, mira, si ya esta es la PP y esta es la PPP y esta es la PCP y la PKIKP. Uno no lo puede saber, uno puede detectar los diferentes arribos. Entonces yo digo, ah, mira, aquí hay un arribo, aquí hay un arribo, aquí hay un arribo, aquí hay un arribo. Hasta que yo ubico ese sismograma en su distancia, es que yo digo, ah, sí, al tiempo tal, esto tiene que ser una PCP. Y si es al tiempo tal, eso tiene que ser una PKIKP. Entonces, para que lo tengan presente. Luego, veamos el concepto este de las zonas de sombra, que es algo que vimos en los videos, que son zonas en las cuales no se reciben rayos de las ondas sísmicas directamente. ¿Verdad? Entonces tenemos para la onda S, hay una zona de sombra después de los 103 grados, que es lo que indica que no hay un núcleo sólido, sino que es líquido, ¿verdad? Porque no se propagan esas ondas. Y luego tenemos zonas de sombra de la onda P que va entre 103 y 143. Creo que vimos otro valor anterior que era 140 o 150. Entonces, anda por ahí el límite de la zona de sombra de las ondas P. Entonces, este video que también lo pueden visualizar en el canal de YouTube, eh, con este video entonces, no, ya lo tengo copiado acá. Se visualizan, véanlo por favor completo, este es muy bonito para ver la situación de la zona de sombra. Entonces véanlo, de la zona de sombra aquí lo pusieron hasta 150 grados. Entonces tenemos el video de la zona de sombra de la P y el video de la zona de sombra de la S. Que este es muy bonito porque creo que este también nos muestra esta situación, que es lo mismo como si tuviéramos el sol, ¿verdad? Y zonas, eh, sombras que bloquean, porque aquí no pasan los rayos, estamos hablando de rayos, de ondas, como la luz, ¿verdad? Entonces, en el caso de la luz, si la luz se refleja, vemos que en la zona de sombra llegan algún poquito de luz, es como con las zonas de sombra que llega la P difractada, ¿verdad? Esa se difractó desde el núcleo externo, entonces me llega un rayito, un reflejo, eso es el mismo concepto. Es el mismo concepto como pueden ver en esta animación que está muy bonita por esa analogía. Entonces véanla con mucho detalle. eh, Todas las animaciones que se encuentran acá en los enlaces de YouTube. Entonces, para finalizar, creo que voy a hacer una pausa porque puede que el video se haga muy largo. Entonces voy a hacer una pausa aquí en este punto.